Éxodo 3, del 10 al 12. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto ¿a quién? ¿A quién? A mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, ¿qué dice la Biblia? Serviréis a Dios sobre este monte. Tome asiento, por favor. Cuando el pueblo sea libre, cuando el pueblo por completo haya salido de Egipto, lo que van a tener que hacer es servir a Dios. Este ejemplo bíblico de Moisés habla acerca del propósito por el cual el Señor decidió liberarte tanto a ti como a mí. ¿Cuál es ese propósito? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué vengo a la iglesia? ¿Para qué escucho la Biblia? ¿Para qué adoro a Dios? ¿Para qué salgo a hacer muchas cosas? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué decidió Dios liberarme a mí? Para servirle a Dios. La misión es específica. Dios le da una orden a Moisés. Usted ha leído hace un momento el versículo 12. Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Cuando hablamos de sacar, hablamos del hebreo yatza, que significa liberar, rescatar. Entonces, la orden de Dios era: saca a mi pueblo de Egipto, libera a mi pueblo de Egipto. Señor, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Con quién soy yo? Yo estaré contigo. Lo que Moisés debía hacer por orden de Dios, juntamente con el pueblo, luego que iban a ser libres, lo que Moisés tenía que hacer era servir a Dios. Serviréis a Dios sobre este monte. Servir viene del hebreo abad, que significa honrar, culto, adorar, ministrar. Ebed significa ser un siervo. De hecho, este era un propósito por el cual Dios decidió sacar. ¿Por qué Dios decidió sacar a ese pueblo de Egipto? Para que el pueblo le sirviera. Y esta palabra servir lo va a encontrar varias veces en la Biblia, exactamente en Éxodo, que es el pueblo que fue libre. Usted ya ha leído ese momento Éxodo 3:12, ¿verdad? Quiero que leas también el Éxodo 4 del 22 al 23. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. ¿Para qué cosa? ¿Está entendiendo, no? Mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Cada vez
El mensaje era específico de parte de Dios. Dios no venía con algunas opciones. El mensaje era específico de parte de Dios. Era, cada día la palabra era: deja ir a mi pueblo. Cada vez que Moisés se enfrentaba al faraón, le decía: deja ir a mi pueblo. Pero no solamente deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Usted lo va a encontrar varias veces este versículo en la Biblia. Éxodo 4:23 hemos leído hace un momento. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Váyase por favor a Éxodo 7:16. Mira lo que la Biblia dice, ¿ah? Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva en el desierto. Y aquí que ahora no has querido ir. Si usted va a Éxodo 8:1, dice la Biblia: ¿quién encontró Éxodo 8:1? Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿qué cosa? Entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? ¿Está entendiendo que esto es? No es que solamente a veces hemos captado el mensaje: deja ir a mi pueblo. No. Espera, hay otra parte que omitiste. El Señor te va a liberar, pero para que le sirvas. Si se va al 8:20, Éxodo 8:20 dice: Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así. ¿Qué cosa? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Usted se va a Éxodo 9, versículo 1. Siga. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así. ¿Qué cosa? Si usted se va al versículo 13, la Biblia dice: entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante del Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Éxodo 10:3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? ¿Qué dice la Biblia? Libres para servirle. Aún hasta Faraón y sus sirvientes tuvieron que entender y reconocer y confesar que Israel era el pueblo de Dios y que ellos tenían que salir para servir a Dios, al único y verdadero Dios. Eso está en Éxodo 10, 7 y 8. El mismo Faraón entendió: el pueblo es necesario que salga para servir a Dios. Miren, hermanos, Éxodo 10, 7 y 8. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deje ir a este hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Para qué cosa hay que dejarlos ir? Para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad. ¿Qué cosa le dijo? Servir a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Ya vayan a servir a Jehová su Dios.
Usted se va al versículo 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, ¿qué cosa? Servid a Jehová. Solamente quedan vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Vaya Éxodo 12:31. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y le dijo: salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? E id, servid a Jehová, como habéis dicho. ¿Está entendiendo? Después de la última plaga, la cual era la muerte de los primogénitos, el faraón hizo llamar a Moisés y a Aarón: muy bien, salgan y vayan a servir a Jehová su Dios. Después de haber servido al faraón por muchos años, y a Egipto y a los egipcios por muchos años, ahora eran libres para servir solamente a Jehová. Y tanto les había penetrado y agarrado en su corazón y tomado esa palabra de servir a Jehová, que cuando Josué tomó el llamado, lo primero que dijo: tenemos que seguir sirviendo a Jehová. Hasta Josué y la generación que estaba viva, que eran los nacidos en el desierto, cuando conquistó Canaán, entendieron que el propósito de Dios en mi vida, ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida? Que tengo que servirle. Josué 24, 14 al 31. Ahora pues, temed a Jehová. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? Servirle ¿con qué? Con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, servid a Jehová. Escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Versículo 16 dice: entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová es nuestro Dios, el que nos sacó a nosotros y nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de mansedumbre, de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y el amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hablará mal, y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos
contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dijo, y les dio estatutos y leyes en Siquén. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 100 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Lo que José les quería decir al pueblo: muy bien, estamos aquí, llegamos a la tierra prometida, ya el Señor nos bendijo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Disfrutar de algo que tenemos que entender. Es que tenemos que seguir sirviendo a Jehová. Aún estando bendecido, aún el Señor nos ha dado muchas cosas, tenemos que seguir sirviendo a Jehová. No podemos servir a otros dioses. Josué involucró a su familia. Aquí no se escucha decir: voy a consultar a mi esposa si quiere servir a Jehová. Voy a consultar a... No. Por cuanto a mí me compete, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué involucró a su familia en este cometido y propósito divino de servir a Jehová. El servir a Jehová es un propósito divino de parte de Dios. Usted lee Josué 24:15: yo y mi casa serviremos a Jehová. En este versículo de la Biblia que hemos leído en Josué 24, del 14 al 31, resalta la palabra servir 16 veces. Y usted luego lo puede contar, que está del 14 al 16, del 18 al 24 y 31. Usted luego lo puede contar. Pero la palabra servir resalta 16 veces, sabiendo que era tan importante que ellos se metieran en la cabeza: tienen que servir a Dios. Entendamos que por esa palabra, el propósito divino de nuestra libertad, que el Señor me hizo libre para tal cosa. El Señor me hizo libre cuando yo vivía en pecado. El Señor me hizo libre de la baja autoestima. Es para servirle. Nuestra libertad de Egipto, que es el mundo. Nuestra libertad del faraón, que es Satanás, es para exclusivamente servir a nuestro Dios. Siempre, hasta el final. 1 Samuel 1:11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja en su cabeza. Versículo 28.
Yo pues, ¿qué cosa? Lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y ahí adoró allí a Jehová. Usted no ha sido llamado, usted no ha sido liberado para calentar bancas. Usted no ha sido liberado para estar quieto. Usted no ha sido liberado solamente para venir un domingo a la iglesia. Usted no ha sido liberado para ser un observador o un espectador de lo que se hace en la iglesia. Usted ha sido liberado para servirle. Te voy a dar solamente 5 razones bíblicas por qué tienes que servir usted a Dios. Porque no es que, ay, ¿y cómo le sirvo? ¿Y por qué hago esto? Si usted lee Mateo 25:40, la Biblia dice, Mateo 25:40, y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo, que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. La manera más eficiente, es que pastor, yo no sé cantar, no sé tocar, no sé predicar. ¿Y quién te ha dicho que es la única manera de servir? ¿Quién te ha dicho que la única manera de servir es agarrando un micrófono? La manera indicada de servir es siempre sirviendo a los demás. Cuando usted ayuda a alguien que está caído, está sirviendo a Dios. Cuando usted manda un texto bíblico a alguien o da una palabra de motivación, está sirviendo a Dios. Esa es la manera correcta de servir a Dios. La manera más eficiente de servir a Dios es siempre sirviendo a los demás. ¿Por qué el ministerio del Señor Jesucristo fue tan exitoso? Porque Él ayudaba y servía a los demás. No hay nadie en la tierra que haya servido como sirvió Jesucristo. En la parábola de las ovejas y las cabras, Jesús le dijo, como hemos leído en Mateo 25:40, y respondiendo el rey, le dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿qué dice la Biblia? A mí lo hicisteis. Si lo hiciste a un hermano, me lo estás haciendo a mí. En el momento que haces algo por otra persona y consigues mejorar su vida y consigues ayudarlo, estás sirviendo a Dios. Dios quiere que le sirvas por gratitud. Dios quiere que le sirvas por lo que Él ha hecho por ti. Dios quiere que le sirvas porque Él te creó. Dios quiere que le sirvas porque sabes que cada día Dios te va a levantar. Pastor, ¿cuáles son los 5 propósitos bíblicos para servir a Dios? Lo primero es que servir es uno de tus propósitos en tu vida. ¿Cuál es mi propósito aquí? Yo que me levanto es servir a Dios. Servir es uno de tus propósitos en tu vida. Marcos 8:35, la Biblia dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Si tú quieres salvar tu vida haciendo tales cosas y tales cosas a tu conveniencia, ten cuidado que puedas perder tu salvación por eso. Hasta que no aprendes a servir,
no estás viviendo, solo estás existiendo. Mi propósito en la vida es servir a Dios. Si yo no aprendo a servir, no estoy viviendo, solo existo. Vivo con lo que tengo, vivo con mi trabajo, pero mis ganas verdaderas de la vida no están. Dios me ha llamado mucho más, pero yo me conformo muchas veces con lo que tengo. Dios me ha llamado a servir. El primero, porque el servir es uno de mis propósitos en mi vida. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué existes? ¿Por qué vives? Yo vivo para servir a Dios. El segundo punto para servir a Dios. El servir te hace más como Jesús y menos como el diablo. ¿Dónde está eso, pastor? ¿Cómo dice que el servir me hace más como Jesús? ¿Usted ha leído Mateo 20:28? El servir te hace más como Jesús y menos como el diablo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, así dice la Biblia. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Si yo he venido para servir, me estoy pareciendo a Jesús. Es imposible, amados hermanos, alcanzar la madurez espiritual si tú no aprendes a servir. Siempre serás como un niño espiritual si no aprendes a servir. Por eso es muy importante servir a Dios, que eso en el camino Dios te está enseñando, y en el camino Dios te enseña a madurar y aprendes. No, es que yo no estoy preparado para servir todavía. A mí me faltan muchas cosas. Falta ordenar mi vida. Falta esto y el otro. La Biblia dice que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. El tercer punto. La mejor manera de aprovechar el tiempo es sirviendo. Cuando hablamos, ¿por qué hablo de tiempo? Porque en 1 Corintios 15:58 la Biblia dice: creciendo en la obra del Señor siempre. Si tú deseas, amados hermanos, iluminar, inspirar, impactar, dejar una herencia espiritual, el uso de tu tiempo debe servir a Dios sirviendo a los demás. Mira lo que Pablo dice en 1 Corintios 15:58. Algo que tienes que entender, que lo que yo hago para el Señor no es en vano. Tu servicio no es en vano. Aunque no te miren los demás, tu servicio no es en vano. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estar firmes. Si yo empecé ya esta obra, la tengo que terminar hasta que Cristo venga. Estar firmes. Cuatro. Servir es el camino que te lleva a la grandeza. Mateo 20:26. El que quiera hacerse grande, ¿qué cosa? Entre vosotros sea vuestro ¿qué? Vuestro servidor. El servir te lleva a la grandeza.
La verdadera grandeza proviene del servicio. No que te pongan en un anuncio con tu foto muy grande, no que salgas siempre al púlpito, no que siempre te vean adelante. La verdadera grandeza está en el servicio. No de vivir para uno mismo. Los líderes, los responsables, son los que más sirven. Y el ejemplo que tenemos es de nuestro mismo Señor Jesucristo. Y el quinto, servir será recompensado en el cielo. Marcos 10, 29 y 30. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones. Y en el siglo venidero, ¿qué cosa? La vida eterna. Lo único que tienes que saber es que tu trabajo que estás haciendo es para Jesús. Así que debes tener la certeza de que el que me va a recompensar, ¿quién va a ser? Dios. Él me va a recompensar algún día por todas las obras que he hecho para Él. Y esa es una verdad garantizada porque lo dice Marcos 10, 29 y 30. ¿Cómo está tu nivel de pasión por servir a Dios? ¿Estás después de esta reunión? Hermana, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Cuente conmigo para cualquier cosa. ¿Cómo está tu nivel de pasión para servir? ¿Usas tu entusiasmo también para el servicio? Dios quiere que piense de esta manera diferente acerca del servicio. Romanos 12, 11. Nunca faltes en el celo, sino que mantengas un fervor, tu fervor espiritual. ¿Pero en qué? Nunca faltes en el celo. Romanos 12, 11. En la versión actual dice: nunca faltes en el celo, sino que mantengas tu fervor espiritual sirviendo al Señor. Miren, hermanos, cuando el apóstol Pablo, ya estoy terminando, no se preocupen. Cuando el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús, ustedes luego lo pueden leer en Hechos 9. Pero ¿saben lo que dice Pablo a Jesús? En el versículo 6 le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Está entendiendo? Pablo no dice: muy bien, yo creo en ti, ya, Señor, muchas gracias. Pablo le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto nos recuerda que todo discípulo de Jesús tiene que ser su siervo. ¿Cómo así, pastor? Mira qué tremendo acerca de la suegra de Pedro. Cuando el Señor la sanó de la fiebre. Ustedes saben esta historia. ¿Saben qué pasó cuando la suegra de Pedro fue sanada? ¿Saben qué hizo la suegra de Pedro cuando fue sanada? Lea Mateo 8:15 para que sepa, después de haber sido sanada, que ya tenía disponibilidad. ¿Qué hizo la suegra de Pedro? ¿Lo han encontrado? Mira, y tocó su mano. ¿Así dice la Biblia?
y la fiebre la dejó. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Qué hizo ella? ¿Y qué más? ¿Está entendiendo? Lo primero, una vez que fue sana, lo primero que hizo, ¿qué cosa es? Servir. Un grupo de mujeres en la Biblia que seguían a Jesús y a sus discípulos mientras iban por las ciudades y ellos estaban predicando, dice la Biblia que ellas les servían con sus bienes. ¿Qué, pastor? ¿Está que les servían con sus bienes? ¿Usted ha leído Lucas 8 del 1 al 3? La Biblia dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres, así dice la Biblia, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, en pocas palabras, habían sido, ¿qué cosa? ¿Está entendiendo, no? Muy bien. No solamente de espíritus malos, sino de qué más. Usted lo está leyendo en la Biblia, hermano, ¿ah? María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Y Susana y otras mujeres y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Cómo le servían esas mujeres? Con sus bienes. El servicio a Dios fluye de un corazón agradecido. ¿Por qué sirves a Dios? Porque tu corazón está agradecido por haberme perdonado y por haberme salvado. Tenemos que servir a Dios sirviendo a los demás. Para servir a los demás hace falta tener un corazón humilde y un corazón amoroso. El orgulloso no quiere servir, el orgulloso no quiere ayudar a los demás. Pudiendo ayudar, pudiendo hacer miles de cosas, no lo hace. Pero aquel que tiene un corazón humilde, con lo poco o mucho que tenga, lo da para el servicio. Debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. La Biblia dice que debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Filipenses 2, 3 y 4. Filipenses 2, 3 y 4. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importantes que a sí mismo. Considera a otro como más importantes que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses ¿de qué? De los demás. Filipenses 2, 3 y 4. Según lo que Dios te ha dado, según el don recibido de parte de Dios, úsalo para servirle, para servir a tu hermano. Todos tenemos uno o varios dones que hemos recibido de parte de Dios. No pongamos excusas que no sabemos hacer nada. Tú tienes algo para ofrecerle en el servicio a Dios. Los dones que el Señor nos ha dado no son para lucirnos o que digan otros, qué bien lo hace, mira, ese es su talento, ese es su don. Son para ministrar a los demás, para edificación de la iglesia. Los dones que el Señor nos da son regalos de su gracia, no lo merecemos. Mateo 20, 28, usted lo ha leído.
El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Recuerda, amada hermana, amado hermano, que Jesús lavó los pies de sus discípulos. Ahí tenemos un buen ejemplo del servicio y la humildad. Usted puede leer eso en Juan 13, del 1 al 20, luego en casa. La Biblia dice que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y se humilló a sí mismo y fue a la cruz. Eso usted lo puede leer en Filipenses 2, del 5 al 8. Por lo tanto, amados hermanos, si nuestro Señor Jesucristo hizo eso por nosotros, ¿acaso haremos algo de más? Si nosotros no hacemos siervos por Él, ¿cómo estás sirviendo al Señor el día de hoy? ¿Cuál es tu motivación para servir a Dios? ¿Estás sirviendo a Dios? Dios quiere volverte útil en sus manos y en su obra. 2 Timoteo 4:11, la Biblia dice: solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Está entendiendo? Dios quiere volverte útil para su obra. Solo tienes que decir: Señor, heme aquí. Filemón 10 al 13. Te ruego por mi hijo Onésimo, eso lo hemos estudiado en un ayuno, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue, ¿qué cosa? Inútil. En otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Es tiempo de comenzar a servir en la obra de Dios. Es tiempo de ponernos en pie. Es tiempo de decir: yo voy a ayudar, yo voy a hacer algo en la obra. Yo quiero ser útil, quiero cumplir el propósito de Dios en mi vida, que es servir a Dios. Yo no he venido aquí solo a calentar bancas. Yo no he venido aquí solamente a sentarme, sino a servir a Dios.